Dentro de las taquiarritmias, la arritmia más frecuente y más importante para el MIR es la fibrilación auricular. De lo que nos preguntan en la fibrilación auricular es, por un lado, el manejo agudo de la fibrilación auricular y, por otro lado, el manejo de la anticoagulación. La pregunta 13 lo que quiere que sepamos es el manejo agudo de la fibrilación auricular. Si nos fijamos en este esquema, cuando nos cuenten en el MIR un caso clínico de fibrilación auricular o bien cualquier tipo de taquiarritmia, antes de ponernos a pensar si yo freno, si anticoagulo o lo que sea o qué actitud tomo, lo que debo preguntarme yo en primer lugar ante cualquier taquicardia es qué tal está el enfermo, es decir, su situación hemodinámica. Si el paciente está mal hemodinámicamente, me van a contar un paciente hipotenso, sudoroso, mal perfundido, con datos en el que el paciente esté muy grave. Me da igual la taquicardia que tenga. Si el paciente está mal con esa taquicardia, la actitud es una cardioversión eléctrica inmediata, independientemente de la taquicardia que sea. Lo habitual es que el paciente lo tolere bien y me van a contar un paciente con una taquicardia, la que sea, a una frecuencia cardíaca, la que quieran, pero estable hemodinámicamente, con buena tensión y que no tenga datos ni de insuficiencia cardíaca grave, ni una angina de pecho grave, estable. En el caso de la fibrilación auricular, una vez que mi paciente sé que tolera bien la arritmia, lo que yo me debo plantear ante este paciente es si yo persigo el ritmo sinusal. Es decir, hay pacientes en los que me cuentan que la fibrilación auricular es crónica. Si es crónica, yo a ese paciente no me planteo restaurar el ritmo sinusal porque la fibrilación auricular es su ritmo de base. Solo consideraremos fibrilación auricular crónica en el MIR cuando nos digan que es crónica. Y me lo van a decir así, paciente con fibrilación auricular crónica. En ese caso, si yo no percibo el ritmo sinusal porque su fibrilación auricular es crónica, yo lo que tengo que hacer es controlar los síntomas. Los síntomas que le produce la fibrilación auricular a este paciente son las palpitaciones, los síntomas desagradables de una frecuencia cardíaca rápida. Y lo que hay que hacer es frenarle la frecuencia cardíaca. ¿Con qué frenaré? Frenaré con los fármacos más útiles, beta bloqueantes o antagonistas del calcio, tipo verapamil o diltiazem. Fijaos que os pongo entre paréntesis la digoxina, porque de todos ellos, la digoxina es la que peor frena. La digoxina, su efecto frenador es vagotónico, es decir, potenciar el efecto del vago para frenar el corazón. ¿Qué sucede? Que un paciente que va a la urgencia porque tiene una fibrilación auricular rápida no está vagotónico, es un paciente que está muy nervioso y la digoxina va a tardar mucho tiempo en hacer efecto. Entonces elegiré siempre un beta bloqueante o un antagonista del calcio, salvo que tengan contraindicación. Lo habitual es que me cuenten un paciente que no tiene fibrilación auricular crónica, es decir, que yo persigo el ritmo sinusal. Entonces yo sé que ante ese paciente que me tolera bien la taquicardia, yo debo restaurar el ritmo sinusal. Pero la siguiente pregunta que me debo hacer yo es si puedo restaurar el ritmo sinusal en el momento en el que me llega el paciente. Y eso depende del tiempo que lleve el paciente con la fibrilación auricular. Se ha visto que más de 48 horas de evolución de una fibrilación auricular, más del 5% de esos pacientes desarrollan trombos auriculares, que si yo restituyo el ritmo sinusal, la aurícula se contrae, el trombo pasa al ventrículo y del ventrículo a la circulación sistémica y generalmente es una embolia cerebral. Entonces, el paciente que tiene una taquicardia, una fibrilación auricular bien tolerada, que yo persigo el ritmo sinusal, pero lleva menos de 48 horas, ese paciente yo sé que no tiene trombos en la aurícula, entonces le puedo restaurar en ese momento el ritmo sinusal. ¿Cómo puedo restaurar el ritmo sinusal? Lo que se suele hacer es dar fármacos. Los fármacos más eficaces para restaurar el ritmo sinusal, es decir, para cardiovertir, son los antiarrítmicos 1C, tipo flecainida o propafenona. Sobre todo la flecainida es la que se suele utilizar. Pero ¿qué sucede? Que estos fármacos son muy depresores de la contractilidad cardíaca y yo no puedo darlos a ningún paciente que tenga cardiopatía estructural. Cardiopatía estructural en el MIR va a ser cualquier cosa que no sea hipertrofia ligera del septo, cualquier tipo de cardiopatía, ya sea cardiopatía isquémica, una valvulopatía o lo que queráis, hipertrofia ventricular severa, eso es cardiopatía. A esos pacientes no les puedo dar flecainida. Entonces, al paciente que lleva menos de 48 horas, lo siguiente es si el paciente tiene cardiopatía o no. Porque si no tiene cardiopatía, yo le voy a dar el fármaco más eficaz para cardiovertir, que es la flecainida. Pero si tiene cardiopatía, yo no puedo darlo porque le deprimo la función ventricular del paciente, puede empeorar.
y el que le daré será amiodarona. Eso es el caso más favorable, el paciente al que se le puede cardiovertir en el momento. Pero nos encontramos muchas veces con pacientes que llevan más de 48 horas o bien no nos cuentan el momento de inicio de la fibrilación auricular. A esos pacientes yo tengo que presuponer que tienen trombos auriculares. Entonces, lo que yo voy a hacer con esos pacientes es quitarle los síntomas, es frenar, lo mismo que hicimos con los pacientes que tenían fibrilación auricular crónica. Le quito los síntomas frenándole y lo que tengo que hacer es disolver el supuesto coágulo, el supuesto trombo auricular e inicio anticoagulación oral. ¿Cuánto tiempo debo mantener este tratamiento? Pues el tiempo suficiente para disolver el trombo y se dice que hay que estar unas 3 o 4 semanas anticoagulado y lo que se hace es citar al paciente. Acordaos que yo persigo el ritmo sinusal, pero ahora no puedo hacerlo. Disuelvo el trombo y lo cito. Y lo que hago es quitarle la arritmia de la manera más eficaz, que es la cardioversión eléctrica. Pensad que los fármacos, cuanto más tiempo esté el paciente en fibrilación auricular, más difícil será que un fármaco sea eficaz. Y aquí tenemos un paciente que ya lleva varios días y le añado yo prácticamente otro mes de fibrilación auricular. Además, yo lo que quiero es restituir el ritmo inmediatamente. Es decir, yo ahora sé que no tiene coágulos, le quito la taquicardia con una cardioversión, lo hago de manera inmediata. Si yo diera un fármaco, no sé cuándo va a pasar al ritmo sinusal el paciente. Entonces, lo indicado es cardiovertir. Y fijaos, ¿qué sucede? Una vez que yo cardioverto, la aurícula siempre se queda aturdida. Es decir, aunque yo tenga actividad eléctrica en ritmo sinusal, la aurícula no se contrae. Entonces, yo debo mantener la anticoagulación todavía otros 2 a 3 semanas, porque lo que ocurre es que esa aurícula va a tardar en tener fuerza de contracción. Y si yo no anticoagulo, se formarían trombos. Entonces, freno, anticoagulo, cito en 3-4 semanas, cardiovierto eléctricamente y mantengo la anticoagulación un mínimo de 2-3 semanas para que no se hagan trombos auriculares. Otra alternativa en estos pacientes que no se suele hacer es, bien, yo supongo que con 48 horas o más el paciente tiene trombos, pero claro, solo el 5% de esos pacientes los tienen. Entonces, una cosa que se puede hacer es un eco transesofágico. ¿Qué es lo que hago yo con un eco transesofágico? El esófago está por detrás de la aurícula izquierda. Con este eco puedo descartar que haya trombos en la aurícula. Si hay trombos, pues lógicamente me vengo a este sitio. Frenaré, anticoagularé, cardiovierto pasadas 3-4 semanas y el mismo proceso. Pero si yo no tengo trombos, fijaos que yo estoy en una situación en la que a pesar de tener 48 horas o más de fibrilación auricular, no tengo trombos. Entonces le puedo quitar la taquicardia. Y lo que se hace es cardiovertir eléctricamente para que en ese momento le quitemos la arritmia ahora que no hay trombos. Y en el mismo caso que el anterior, hay que mantener la anticoagulación otras 2 o 3 semanas para evitar la generación de trombos posteriores. En nuestra pregunta, que nos piden qué hacemos con este paciente que tiene 83 años, que tiene fibrilación auricular porque tiene palpitaciones irregulares, no nos dice que son varios días. Yo debo presuponer que estoy por delante de 48 horas y el paciente tiene una taquicardia bien tolerada, no tiene insuficiencia cardíaca, buena tensión, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más recomendable? Fijaos, dice lo más recomendable de entre las siguientes. Eso es una pregunta que me está diciendo que probablemente no todo lo que dicen en las respuestas sea cierto, pero de todas tengo que buscar la más correcta. Fijaos, la 1 no tiene sentido. Por la edad de un paciente yo no voy a hacer una actitud u otra. Yo lo que no puedo hacer es cardioversión eléctrica, como me dicen, porque yo sé que estoy en este grupo y que si cardiovierto al paciente puede tener una embolia. La correcta, la más correcta de todas, es control de la frecuencia cardíaca e iniciar la anticoagulación. Fijaos, frenar e iniciar la anticoagulación. No es totalmente correcta porque no me dice que cardiovierta, pero de todas es la más correcta. La 3, fijaos, amiodarona para cardiovertir. Volvemos a lo mismo. Yo no puedo cardiovertir a este enfermo hasta que no lo anticoagule. Entonces no es correcta. La 4 es igual que la 3, pero incluso peor. Está mezclando fármacos antiarrítmicos que no lo debemos hacer jamás porque potencian sus efectos tóxicos. Y por último, la 5, fijaos, dice frenar, anticoagular y luego dice cardioversión en 24 horas. No, la cardioversión será pasadas 3 o 4 semanas. Entonces, de todas, la más correcta es la 2.